Bienvenidos a este su programa favorito, Desierto el Podcast, el único podcast más fresco de todo el condado de Valle Hermoso, Tamaulipas, Valle Hermoso el Poderoso, me gusta decirle, my friend. Y hoy estamos aquí en shorts en esta ocasión porque está caluroso y vamos a ir a jugar voleibol ahorita en unos momentos más. Pero, my friend, tengo algo más que decirte y es que hoy tenemos casa llena. Hoy nuestro estudio, no me digas estudio eso, 14 de Desierto el Podcast Production Inc. está honrado de que en producción y detrás de cámara esté con nosotros no solamente un hermano en Cristo, sino que alguien que yo puedo considerar ya parte de nosotros, un amigo de nosotros, aquí, ya un compañero que se ha unido a nuestras travesías. Y es Angeloco. El buen Ángel, ¿verdad? Y pongo una foto de un corazón. Es cierto, Ángel, es cierto. Aquí está Ángel. No sé si quieres venir a saludar así, nada más para que saludes. No, está bien. ¿Cómo gustas? Si quieres venir, vamos para que saluden, que lo vean aquí, que saluden a todos. Saluda a Jared, no sé quién más quiere saludar. Buenas tardes, Dios los bendiga. Eso, ahí lo tienen, Angelo, excelente persona, excelente ser humano. Y claro que sí, está en ha iniciado este camino del cristianismo, my friend. Y vaya que hace preguntas interesantes. Y hace ratito nos estaba preguntando justamente acerca del podcast, my friend, en el que justamente estaba diciendo de cómo se preparan. ¿Lo preparan? Si es que lo preparan. Y, oh sorpresa, para todos aquellos que están en casita, lo único que preparamos es que tenemos que grabar el domingo. Okay. Y creo que eso es algo interesante, my friend, porque no sé si los demás podcasts se preparen o no, podcasts famosos o no tan famosos, porque, my friend, sinceramente, nuestro programa es como que muy local, muy de nicho. Muy de nicho, exactamente. Y pues ahí lo tienen en primicia. Nosotros realmente no nos preparamos con un tema tal cual, sino que venimos aquí a, como bien se llama el subtema de nuestro podcast, a terapiarnos teológicamente, ¿ok? A hablar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que hemos aprendido a lo largo de la semana, de los días, de los meses, de los años. Pero aquí estamos, friend, y creo que ya me estoy adelantando a iniciar de hablar de temas. ¿Y cómo estás tú, my friend? ¿A el gringo? Muy bien, gracias a Dios, viendo un pajarito. Anda por ahí un pajarito, exactamente. Saludos al gorrión que encontró en Morada. En los atrios. Los atrios de Jehová. Barras. Se cumple la escritura, la vida imita a la Biblia. Exactamente. La vida imita a la Biblia. Ajá, fíjate que vengo todavía sobándome porque el día de ayer me dieron duro y macizo. Dirías ¿dónde? En el taller del hermano Gabriel, que ha participado con grandes músicos. Adoradores. Un taller que se ha encargado de formar músicos adoradores. Ajá. Es que lo vi, el pajarito, sí. Músicos adoradores, claro que sí. Y es muy interesante porque tú y yo hablábamos acerca de esto, cómo se siente que nos dan duro y macizo, pero se me hace bien interesante que justamente el hermano decía, a lo mejor le estoy hablando muy fuerte, pero es porque es un taller. Si yo estuviera predicando a la congregación, pues estoy arreando a las ovejitas, ¿verdad? Exactamente. Sin embargo, pues yo sé que estoy con guerreros, con levitas, con adoradores que pues están al frente en la plataforma. Entonces necesito de esa manera pues llamar su atención. Sí, algo interesante que decía el hermano era que justamente en la dominical o en la predicación del domingo se trata con ovejas y pues no puedes estarlas golpeando, ¿sí explico? Sino que se trata de curar lo que han vivido la semana, ¿verdad? De tratar de restaurar, mientras que en los talleres se trata de preparar a leones, ¿sí explico? Y es interesante cómo hace esta similitud con cómo Jesús es el cordero, pero también es el león, ¿sí explico? Entonces, es interesante cómo en este taller, que sinceramente estamos súper agradecidos de la invitación que nos hizo la hermana Mica, que estuvimos en el Templo Nueva Vida, que gracias a los pastores, el pastor Javier y la pastora Alicia, que nos recibieron ahí, ¿verdad? Con ánimo y que aprendimos un montón. Que también, antes de continuar, le mando saludos a Iván. Exactamente, Iván Loide, y justamente nos van a atacar, se metió un pajarito. Y justamente también a Misa, que justamente ayer nos dijo Iván, hey, muchas gracias por los saludos de la semana pasada, mándenme otro, no sean así, ¿verdad? Y pues ahí está el saludo, Iván, Dios te bendiga bastante, sabes que te apreciamos un montón, te queremos mucho y Dios te sigue utilizando. Ayer justamente él estaba dentro de este taller y creo que a él también le llovieron piedras por aquí, piedras por acá, porque yo también, como dijo el hermano, no me odie por lo que voy a decir, pero seamos sinceros, en los talleres no se viene a hablar bonito y a hablar acá, sino que sinceramente se viene a aprender. Y, my friend, ¿cuántos de nosotros aprendimos a golpes? Aprendimos a
a que cuando ya no cabes por debajo de la mesa, tienes que agacharte, pero ¿cómo aprendimos? Justamente con... ¿Sí explico? Hasta que, oye, eventualmente aprendiste que ya creciste, tienes que agacharte, ¿verdad? Entonces, creo que los golpes de la vida, my friend, como ya hemos hablado anteriormente, nos ayudan justamente a entender lo que está bien y lo que está mal. Ya, sí, wow. Sí, Solus. A mí me dieron duro y macizo, me acordaba mucho de esta canción del hermano Alex Campos que dice, al taller del maestro vengo. Y justamente pues es un taller, entonces yo dije, el Señor está sacando su serrucho, su martillo, y está trabajando en esta escultura, que le va a dar la gloria y la honra. Esa escultura. Sí, pero es muy interesante cómo iba a ser el pastor, también es pastor, sí. Cómo el hermano está tocando precisamente puntos clave en nuestra vida en los que a lo mejor no sabíamos que estábamos mal. Ajá. En lo personal me gustó mucho que comenzó el taller hablando precisamente acerca de lo que es la adoración. Entonces se me hace muy interesante porque yo durante mucho tiempo inconscientemente pensaba que la adoración es servirle a Dios con lo que más me gusta. Oh, bueno eso. Entonces, oh sorpresa, el hermano comenzó diciendo que a veces hay hermanos en la iglesia que dicen, es que no me dejan servir en la iglesia. Chis, ¿a poco no hay nada que pueda hacer en la iglesia? ¿A poco no puedes abrir la puerta de los hermanos que van entrando? ¿A poco no puedes limpiar las sillas? Sí, ¿A poco no puedes saludar a un hermano? ¿A poco no puedes decir Dios te bendiga? Se me hace muy interesante porque lo que el hermano estaba diciendo aquí es que muchas veces confundimos la adoración con que es nada más estar ahí arriba. Exactamente. Creemos que nada más eso es adoración y si no estoy arriba, entonces no puedo adorar. A lo que quiero llegar con esto es que precisamente nosotros queremos irnos a adorar por el camino fácil, queremos adorar precisamente con aquello que nos gusta, que es totalmente normal, pero la Biblia nos dice precisamente con la historia de con este hombre rico, se me hace muy interesante que Jesús le dice, vende todo lo que tienes y haz a los pobres. ¿Qué quiere decir esto? Que adorar a Dios es precisamente tener una vida de sacrificio. Y se me hace muy interesante porque justamente el hermano Gabriel decía, tienes que morir al yo. Sí. Entonces, a lo que quiero llegar es que yo muchas veces le decía a Dios, yo quiero servirte con el podcast. Pero, oh sorpresa, en el taller lo primero que Dios me dijo es, tienes que morir al yo. No es tu voluntad, es mi voluntad y yo te he puesto ahí arriba a tocar, yo te he puesto en el seguro, yo te he puesto en la escuela y tienes que adorarme con todo lo que eres. Exactamente, fíjate que interesante que muchas veces las personas, hoy hablábamos justamente, cuando comíamos, estaba justamente Ángel, Basti, Eloísa, Jared, y hablábamos acerca de esto que aprendimos y cómo mucha gente ve eso, ¿no? Como que el servir a Dios se trata de los que están allá arriba y ya, si tú estás allá arriba, tú no sirves a Dios, o si tú no tienes un cargo en la iglesia, pues ya no hay maneras de servir a Dios. Y nos hemos dado cuenta, o mejor dicho, el pastor Gabriel nos enseñó que realmente servir a Dios tiene que ver con ser obediente, y la adoración precisamente hace referencia a rendirnos totalmente ante los pies de Dios. Si tú no aprendes que el primer lugar lo tiene que ocupar Cristo, entonces estamos bien equivocados. No importa lo que hagas, si desde el fondo de tu corazón no está destinado para hacerlo para Dios, entonces tenemos un grave problema. Hay un texto en la Biblia que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es bien interesante esto porque uno podría decir, bueno, todo lo que haga en la iglesia es para Dios. Y creo que no tiene pierde eso, ¿no? O sea, creo que cualquier persona que viene a la iglesia y cuando aplaude, creo que lo primero que piensa es, lo estoy haciendo para Dios. Pero ¿qué pasa cuando salimos de la iglesia? Algo interesante que decía el hermano Gabriel era que, oye, qué chido, su misión como adoradores no se basa nada más en que la gente aplauda aquí, sino que su vida trascienda después del domingo, ¿sí explico? Pero ¿qué nos pasa a nosotros después de que salimos de las puertas del templo? ¿Seguimos adorando? ¿Seguimos sirviendo? La respuesta a esto es que deberíamos seguir adorando y sirviendo. Ahora viene otra palabra aquí en cuestión, my friend, adoración. Creo que ayer aprendimos mucho acerca de la adoración porque el taller era destinado justamente a esto, ¿no? A la adoración. Y a pesar de que dentro de la iglesia se escucha mucho la palabra de que adoremos, sean adoradores, adorar a Dios en espíritu y en verdad, creo que nunca nos hemos tomado el tiempo, no sé si te ha pasado, Aringo, que en realmente enfocarnos en qué significa la palabra adoración, de qué va la adoración. Y creo que eso ayer el hermano nos dio unas bofetadas de guante blanco y nos hizo espabilar, como dirían los españoles, ¿verdad? Entender que la adoración no tiene que ver genuinamente o únicamente con la música, sino que la adoración va más allá, my friend. Bueno, sí, precisamente nos hablaba acerca de cómo la palabra que se traduce por adoración en el lenguaje original
Es una palabra, porque la Biblia se escribió, pues obviamente no se escribió en español, no fue, se escribió en hebreo, arameo, griego. Exactamente. Entonces, la palabra original, la palabra que los autores o los escritores originales utilizaron, es una palabra que significa que precisamente inclinarse, arrodillarse. Entonces, adoración no es solamente cantar una canción bonita, que qué padre. Qué bonito, es una forma de adoración, ¿verdad? No es solamente escuchar una predicación bonita, es rendir mi voluntad a su voluntad. Ahora, se me hace bien interesante porque nos explicaba, en la antigüedad, cuando tú te presentabas ante un rey, pues tú no podías verlos a los ojos, o sea, tú no podías estar, pero ¿qué hizo? Tú no puedes venir como si fuera tu cuate. O sea, tú no puedes llegar de que, ¿qué onda, mi rey? ¿Qué onda, mi chato? Sí, tú tenías que venir con una actitud sumisa, ¿verdad? Ajá. Tú tenías que venir inclinado. Entonces, se me hace bien interesante porque el hermano Gabriel nos hablaba acerca de qué hace nuestro rey. Exactamente. ¿Quién es nuestro rey? Porque se me hace muy interesante que cuando tú vienes inclinado, cuando tú vienes asustado, cuando tú vienes reverente, lo que hace este rey, maestro, este pastor, lo que hace es te abraza. Y me gustó mucho esto que dijo el hermano Gabriel. Dice, si hay pan para mí, hay pan para ti. Y quiere decir eso, todos son invitados a la mesa. A la mesa. El rey. Entonces, eso es adoración. Es precisamente doblegar mi voluntad, hacer lo que a Dios le agrada, pero también es comprender al rey al que estoy adorando, comprender al rey al que le estoy sirviendo. Exactamente. Entonces, un saludo a Nayeli, por cierto, que está por aquí. Es comprender al rey que le estoy sirviendo, y el rey al que le estoy sirviendo me ama totalmente, se entregó a sí mismo, entregó todo lo que él tiene, y por eso es justo que yo le entregue todo lo que él tiene. Justamente, algo que hace el hermano Gabriel que nos enseñó es que hace esta similitud de cómo los reyes de la antigüedad, como tú dijiste, no permitían que pues entraras como quien dice, como Pedro por su casa, ¿no? Que nunca como burro sin mecate. O sea, que nunca he entendido la expresión de como Pedro por su casa. Yo no conozco la casa de Pedro y tampoco sé cómo entraba, pero algo interesante de esta analogía es que él narra justamente cómo en la antigüedad la gente que entraba a ver al rey, entraba y no podía ver al rey. O sea, desde antes de estar ante la presencia del rey, ya iba sumiso, ya iba agachado. Y vemos cómo Jesús, que es el rey por excelencia, el rey de reyes y señor de señores, se hace humano y nos comprende y entiende que va a compartir su gloria con nosotros. Algo interesante acerca de la adoración es que justamente, algo interesante de ello es que en la Biblia nunca se asocia la palabra adoración con la música. Es lo que nos decía el hermano Gabriel ayer, que justamente nosotros lo hemos asociado con la música, pero adoración, justamente como tú lo dijiste, significa rendir. Y pues cuando hablamos de rendir, hablas de un total de todo, o sea, no nada más rendirte en la música, sino rendirte en la música, en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, en la escuela y a donde quiera que vayas. Justamente el hermano nos enseñó que más allá de venir aquí a la iglesia y como que excluir la parte de la adoración que solamente es en la iglesia, también hay que entender que afuera hay que adorar y que hay maneras de adorar y que las maneras de adorar surgen cuando has puesto tu objetivo en Cristo. Si tu objetivo no está en Cristo, hagas lo que hagas, así sea dentro de la iglesia. Si tu objetivo no es Cristo, entonces no es adoración. Una adoración genuina es aquella que ha puesto su mirada en Cristo. Ejemplo, Mafran, tú decías, oye, pues el limpiar las sillas, si lo haces pensando en el objetivo de Cristo, de agradar a Cristo, es adoración. Levantar un papel que se cayó, si lo haces pensando en agradar a Cristo, eso es adoración. Pero el día en que te subes a la plataforma, al altar, y quieres cantar o quieres orar para que me vea la gente, es ahí cuando ya no es adoración, aunque ante los ojos de todos puede ser el mejor adorador. Hay una historia del pastor Daniel Jaguar, del esposo de Kim Richards, que me da bastante risa, que dice que un día lo pusieron a orar, este pastor era joven, entonces pues, lo pusieron a orar, y dice, agarró el micrófono y aplicó la de los pastores, la de, Señor, gracias Señor, te damos gracias por, y dice, me quedé sin palabras, y fue de, por comer. Entonces fue como que, te das cuenta que cuando uno lo intenta por sus propias fuerzas, que hay una mente, y cuando uno tiene el enfoque en la gente y no en agradar a Dios, entonces esa adoración es vana, no tiene sentido, e incluso la gente puede hasta decir, pues qué de verdad, pero ahí te va, my friend. Creo que lo más interesante es cuando la gente señala a alguien como un adorador y esa persona no ha puesto la mirada en el objetivo
de Cristo. Creo que es lo más terrorífico que pueda pasar, el ser adoradores y que la gente nos reconozca como adoradores y dentro de nosotros tengamos este deseo de agradar a la gente y no a Dios. Creo que es el mejor engaño que podemos tener y quiero que comentes eso que es, como, ¿qué opinas? Creo que precisamente el día de hoy vimos Un Hogar en Silencio. Gran película. Gran película. Me dormí. Pero lo que alcancé a ver. Pero te dormiste en Cristo. Me dormí, descansé. Descansaste en el Señor. Es que cuando uno está en delicados pastos, uno descansa. Uno descansa. Bueno, hay un personaje que tiene que aliviar su dolor, sus penas. Así es. Y es interesante porque usa fentanilo. Que es Lupita Nyong'o. Que es Lupita Nyong'o, la actriz. La actriz. Usa fentanilo, entonces Ángel me hizo el cuestionamiento, oye, ¿qué es fentanilo? Entonces lo googleé y resulta que es algo que sirve para aliviar el dolor. Ajá. Entonces, justamente venimos a grabar el podcast y comenzamos a hablar acerca de el fentanilo puede llegar a ser adictivo. Ajá. Entonces, a lo que quiero llegar con esto de las adicciones es qué fácil nos volvemos adictos a algo que originalmente es un remedio. Exactamente. Y como nosotros mismos volvemos, digamos, el remedio de la enfermedad. Ahora se me hace muy interesante que Dios perdonó nuestro pecado, alivió nuestro dolor. Exactamente. Y como parte de este regalo de perdón, decidió subirnos por parte de su gracia. Pero como nosotros nos volvemos adictos y... Lupita Nyong'o. ¿Cómo se llama? Lolita Ayala. Nos volvemos adictos. Precisamente... durante el taller hacía una pregunta de qué hacer cuando la congregación pues como que no está respondiendo con esta actitud a las indicaciones de adoración. ¿no? Entonces aquí el hermano Gabriel procedió a dar tremenda cachetada espiritual. Espiritual, porque nos decía que precisamente la congregación no es un público que responda a nuestro show, que responda a lo que estamos haciendo aquí. Ahora lo que quiero llegar es cómo Dios, como parte de esta gracia, como parte de este regalo, decide subirnos, decide permitir que nosotros le sirvamos no nada más allá arriba, sino pues en cualquier cosa. Y cuando la gente empieza a notar, oye, qué bien limpia las sillas, oye, qué bien toca, oye, qué sonriente este muchachito, qué bien parecido es, nosotros comenzamos a volvernos adictos a esto. A este fentanilo. Y decimos, la gente va a amar, va a adorar, y por eso lo voy a hacer y voy a mejorar para que la gente vea y diga. Qué fácil nos volvemos adictos a los aplausos, ¿no? Sí. Entonces es muy interesante cómo precisamente Jesús tiene que meternos al taller del maestro, como esta canción, necesita meternos y sangolotearnos y hacer que se nos suelte, se nos caiga. Como que ajustar esas tuercas, ¿no? Como que, a ver, mijo, anda muy suelto usted, vamos a apretarle una apretadita, ¿no? Una apretadita, no lo saben. Una sangoloteada al trigo. No, friend, para que se quede la cizaña. Para que se caiga todo. Precisamente justamente, fíjate que está diciendo algo bien interesante, que cuando está haciendo, es que sinceramente cualquier persona que viene a la iglesia con un corazón dispuesto, su deseo es servir. Y si te has dado cuenta, por ejemplo, Ángel creo que es una prueba de ello, que tú lo viste que va creciendo en el evangelio y lo ves cómo está a disposición. Si el pastor le dice, oye, acredito que me ayude a hacer esto, él lo va a hacer, ¿sí explico? Porque está en su deseo hacerlo. Pero qué fácil es ir creciendo, y eso es un aviso, Angelo, es ir creciendo y desviando la mirada de para qué estamos haciendo las cosas, ¿sí explico? Es muy fácil cuando recién inicias y tienes ese primer amor, my friend, porque la Biblia habla de eso, de que qué tan bonito y qué tan fácil es servir a Dios cuando estás en ese primer amor, en el que Dios te pide algo y tú lo vas a hacer, te pide que vamos a un concierto, vamos a un concierto, te pide que vayamos a esto, vamos a hacer esto, porque estás enamorado. Pero qué difícil es cuando vas pasando estos días de enamoramiento y pareciera que ahora has desviado la mirada. Hemos hablado de esa historia antes y tenemos la famosa historia de Pedro cuando camina sobre el agua. Que qué fácil fue para Pedro caminar sobre el agua viendo a Cristo. Qué difícil fue para él mantenerse del agua cuando dejó de ver a Cristo y empezó a ver a lo que lo rodeaba. Algo interesante de esto que tú decías es que qué fácil es servir a Cristo en pequeñas cosas, pero qué difícil es seguir sirviendo a Cristo cuando un montón de gente te está alabando, ¿sí explico? Y el hermano justamente hablaba de esto, de que, oye, recuerda que nuestro objetivo como adoradores es siempre tener en la mira a Cristo. Si no estás poniendo lo que haces como primer lugar a Cristo, entonces todo lo que hagas alrededor tuyo no tiene sentido. Y cuando empiezas a volverla a ver justamente a las personas y tratar de agradar a las personas, es cuando se convierte hasta pecado, my friend. Tú dijiste,
Qué padre se siente que te digan, oye, qué bien toca la batería, oye, qué bien toca el piano, qué bien el hermano que está ahí, que saluda, qué bien aquel, qué padre se siente. Y seamos sinceros, es algo humano. Nos gusta que nos reconozcan y es bonito que nos digan, qué padre hablas, qué padre aquello, qué padre, Pero hay algo importante que tenemos que entender y es que Dios nos demanda que cada vez que nosotros nos halaguen por algo, siempre reconocerlo a Él primero. Si lo que hago es bueno o malo, es gracias a Dios porque Él me ha puesto en este lugar. Y es algo que a mí me ha ayudado, my friend, y creo que le va a ayudar mucho a los que están escuchando esto para no desviarse del camino. Yo propuse en mi corazón, cada que alguien me diga, ¿qué bueno eres con esto? Gracias, primeramente por Dios, porque Dios es el que me ha dado la sabiduría para hacerlo, lo bueno o malo, ¿verdad? Entonces creo que es algo que nos ayuda a siempre mantener la mirada en Cristo, en que siempre que te halaguen, siempre trata de decir, gracias primero a Dios, gracias a Dios estoy así, gracias a Dios estoy aquí, ¿verdad? Porque Él es el que ha puesto esto en nosotros y creo que nos puede ayudar mucho a no desviar la mirada del camino, ¿no? Sí, y justamente el hermano Gabriel ponía un ejemplo. Continuando con esta vía de qué pasa si la gente no empieza a responderme como yo espero, qué pasa si la gente comienza a no aplaudir de alguna forma. Sí. Y se me hace muy interesante porque precisamente el hermano Gabriel hablaba acerca de este ejemplo de los músicos, que uno como músico está ahí arriba y te das cuenta de muchas cosas. Y a veces cuando un hermano no está respondiendo como tú esperarías, cuando un hermano tiene cara de limón, como diría un canto, un mítico canto. A veces cuando un hermano no está respondiendo, no está contribuyendo a esta adicción que tiene de los aplausos, uno empieza a desviarse y ahora esta adoración, fragancia, este perfume que yo le iba a dar a Dios, ahora se convierte en algo que voy a tocar el mejor remato para que cara de limón me vea. Voy a tocar de la mejor manera, voy a hacer esto para que ahora sí me los voy a ganar. Entonces se me hace muy interesante porque rima mucho con un ejemplo que a mí me da mucha tristeza, que es el rey Saúl. Se me hace muy interesante porque precisamente Saúl se topó con un grupo de personas que comenzaron a aplaudir a David en vez de aplaudirle a él. Entonces se me hace bien interesante porque Saúl comenzó muy bien su reinado. Dice la Biblia que pasaba en estatura a todo el pueblo. Dice la Biblia que era de buen parecer. Incluso comenzó humilde. Pero se me hace bien interesante que por un cantito que estaban cantando, oh sorpresa, comenzó su reinado que pudo haber sido próspero. Ahora comenzó a arruinarse totalmente. Ahora lo que quiero llegar es qué fácil o cómo hubieran terminado las cosas si Saúl simplemente hubiera dicho, ya, pero es que no surgió. Exactamente. Y al final del día, si están diciendo que David es todavía aquello, pues al final del día están alabando a Dios a través de esto. Entonces se me hace muy interesante cómo precisamente qué fácil desvía Satanás nuestra mirada. Cómo a través de una cosita, cómo a través del puntito en la pared blanca es capaz de alejarnos de Dios totalmente. Exactamente. Y fíjate cómo lo que pasa con Saúl es que tenemos un punto clave que te puede dar el indicio de su declive. Y es que la historia de Saúl va súper bien hasta que llega un punto de la historia en el que tienen que hacer un sacrificio para la guerra. Y lleva todo el pueblo, Angelo. Lleva todo el pueblo y entonces tienen que esperar al sacerdote para que haga este sacrificio. El rey no podía hacerlo. Era su deber darle lugar al sacerdote, porque era lo que le tocaba al sacerdote. ¿Qué pasa? Pues resulta que Samuel, el sacerdote, dice, me voy a tardar unos minutitos, voy a tomar un cafecito y después ya voy para allá. Se tarda. Y el pueblo que está con Saúl esperándolo, porque está esperado para ir a la guerra, empieza a decirle a Saúl, hey, rápido, o sea, tenemos que irnos. Y Saúl, en lugar de decir, oye, mi lugar es este y agradar a Dios, lo que hace es, le hace caso al pueblo y por querer agradar al pueblo, él hace el sacrificio. Cuando hace el sacrificio, en ese momento llega Samuel. Y Samuel le dice, déjame te digo que tu reino iba a ser próspero, pero por cuanto no has obedecido lo que te tocaba y has querido agradar a las naciones, tu pueblo, tu reinado, mira, va a ir en picada. Hay una famosa escena en donde Samuel sale de la presencia de Saúl y Saúl se aferra al manto de Samuel y le arranca el borde del manto de Samuel. Y dice Samuel, así como tú has arrancado el borde de mi manto, así ha arrancado también Dios tu linaje de reyes ante su presencia. Y Él se ha escogido a alguien más. Y como alguien más que, como dice la palabra, un hombre conforme al corazón de Dios, que es el rey David. Que vemos cómo también, fíjate esto. Fíjate esto. Ojo con esto. El rey Saúl empieza a perseguir a David. Un día el rey Saúl, mientras lo persigue, se queda dormido. Y de repente David pues se acerca, ¿verdad?
están dormidos cerca del campamento del rey. Era el enemigo de Saúl. Entonces están ahí y uno de sus soldados le dice al rey David, oye, si quieres aquí lo mato, le doy solamente una estocada y aquí queda el rey Saúl, ¿eh? Fíjate cómo David no quiere agradar al pueblo, porque ese era el pueblo, la voz del pueblo. Si yo lo mato ahorita, David, yo lo mato, déjame matarlo. Easy peasy. Pero David decide agradar a Dios y le dice, no, líbrame Dios de poner un dedo sobre el ungido de Jehová. O sea, fíjate cómo incluso en ese lugar en esa situación tan compleja, decide escuchar a Dios y agradar a Dios y no al pueblo. O sea, eso nos lleva a que la adoración es simplemente ser obediente y poner a Dios en el primer lugar. En cualquier ámbito de la vida, estés allá arriba, estés aquí abajo, estés afuera de la iglesia, es poner a Dios siempre por delante. ¿Qué demanda Dios de nosotros, my friend? Ser obedientes. ¿Qué demanda Dios cuando ves un pobre, cuando vas caminando por la calle? Ver a Dios a través del pobre y ayudarlo. A la viuda, al huérfano, decía el hermano justamente que eso es algo que tenemos que hacer. Es una, ¿cómo se dice? Cuando ayudas a un pobre, a un huérfano, a un necesitado, es promesa el hecho de ayudarlo, ¿verdad? Pero incluso el decir la verdad, el entregar la tarea, el no copiarse, el saludar a alguien, el no contestarle mal a alguien que te ha hecho la vida de cuadritos, el no vengarte, ya eso es ser obediente y adorar a Dios. Incluso en la enfermedad o cuando estás en lo peor. Me encanta cómo el hermano Gabriel decía que él cuenta un poquito de su testimonio y dice cómo Dios lo rescató de ahí desde lo profundo. Pero es interesante cómo incluso en lo profundo ahí está Dios buscando adoradores genuinos, obedientes, que estén dispuestos a poner a Dios en el primer lugar y olvidarse de los problemas que están a su alrededor. Sí, y siguiendo con este ejemplo de Saúl, me gusta mucho que hay un momento en la historia en el que pues Saúl ya va en picada su reino, ¿verdad? Ya está persiguiendo a David, pero llega un momento en el que decide dejar de perseguir a David. Entonces cuando se está regresando a su palacio, a su cantón, el espíritu, dice la Biblia que el espíritu de Dios viene sobre él. Entonces dice la Biblia que Saúl se despoja de sus vestiduras y comienza a profetizar en nombre de Dios, comienza a hablar en nombre de Dios. Entonces es muy interesante porque cuando tú lo lees sin contexto, dirías que, o sea, Saúl está encuerado. Pero realmente tomemos en cuenta el contexto de que Saúl era rey. Saúl se despojó de su armadura, de su manto, de este título de rey. Y comenzó a hablar en nombre de Jehová y comenzó a exaltar el nombre de Jehová. Se me hace muy interesante porque lo que Dios le estaba diciendo a Saúl aquí es que yo te estoy dando otra oportunidad de que si tú te despojas del yo, si tú te despojas de ti mismo y comienzas a exaltarme a mí, yo puedo hacer grandes cosas contigo. Otro ejemplo que se me hace muy, muy genial, que es como que el caso contrario, es el caso del discípulo Juan, el discípulo amado. Es muy interesante que Juan en su evangelio jamás dice, yo Juan. Jamás dice el discípulo amado. El discípulo amado. Entonces, no es como que Juan esté presumiendo o esté diciendo que él es el mejor, sino que él está encontrando su identidad, no en cuanto él ama a Dios, sino en cuanto Dios lo ama a él. Entonces, creo que al final del día eso es la adoración. Decirle al mundo cuánto es que Él nos ama a nosotros, no cuánto es que nosotros lo amamos a Él, o cuánto es que nosotros hagamos por Él. Ahora, cuando comprendemos que cuánto Él nos ama a nosotros, cuando no desviamos la mirada de Cristo, entonces comenzamos a darnos cuenta de que podemos servir a Dios en muchas cosas y comenzamos a adorarlo y a servirlo de forma totalmente alegre. Totalmente ambiguo. Justo como lo estoy diciendo, o sea, creo que con esto podemos ir cerrando y creo que al final lo que hemos aprendido dentro de todo este viaje que llamamos de esa terapia teológica es que la adoración tiene que ver más con Dios y olvidarnos de lo que yo puedo hacer o lo que yo hago. Es que yo toco el piano, es que yo canto, es que yo dirijo, es que yo uso el micrófono, es que yo tengo un podcast, es que yo hago esto. Entonces, ¿sí explico? Y empezar a contar la historia desde la otra perspectiva, que es la perspectiva divina de Dios ha hecho en mi vida, Dios ha hecho lo posible para que yo toque el piano, Dios ha hecho lo posible en mi vida para esto, Dios ha hecho en mí para que yo esté aquí. Creo que eso es lo más importante y volvemos a lo mismo, poner a Dios en ese primer lugar siempre nos llevará a entender que la adoración es simplemente traer las cuentas, rendirnos ante Él totalmente y ser obedientes ante lo que Él demanda en cada cosa que hagamos, ¿no? ¿Algo más para agregar, my friend? Es genial como más de 80 episodios y siempre los terminamos de la misma manera. Dios es el camino a la verdad y la vida. My friend. Bro.
My friend. My friend. See you later. No, todavía no terminamos. Sí, bueno, ya vamos a terminar, ¿cierto? Podríamos terminar. Pero, pues ahí lo tienen. Esta fue su terapia del día de hoy. Aprendimos muchas más cosas, pero esas de las poquitas que pudimos rescatarles, Un ¿verdad? tentempié. Un saludo, un tentempié. Un saludo para todos aquellos que están en casita, que tal vez sigan ahí o no sigan ahí. Denle like, compartir y coméntenos, ¿por qué no? Pónganos ahí, pues. Iván, tú dijiste que nos viste, pero oye, ¿qué te cuesta también ponernos ahí? Brother, ¿cómo están? ¿Qué les cuesta, hombre? Manifiéstate, my friend, ¿verdad? Pero un saludo para todos aquellos que están en casita, un saludo para Ángelo, que también estuvo aquí presente, se aventó el podcast en vivo. Por favor, míralo también, no estés así. Claro. Y pues claro que sí, my friend, como cada semana, les mando un súper saludo. Síganos en nuestras redes, síganos en Instagram, síganos en Spotify, en YouTube, en TikTok y las otras plataformas. Pero lo más importante, my friend, como cada semana y como cada 80, 90, 100. como cada episodio que llevamos en esos 80 episodios, y como cada año, porque llevamos más de un año, my friend, Ay, Dios mío. sigan primero a Cristo. That's right, my friend. See you later, alligator. Saludos al ángel. Saludos al Ángelo, a nuestro ángel azul. Cuídense bastante, nos vemos, bye bye.